¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones negativos se repiten en algunas familias? Generación tras generación, problemas como la pobreza, enfermedades, vicios o conflictos familiares parecen seguir un ciclo interminable. La Biblia nos revela que esto no es solo una coincidencia, sino que existen maldiciones generacionales que pueden afectar a una familia si no son reconocidas y enfrentadas con la verdad de Dios. Desde tiempos antiguos, Dios ha advertido sobre las consecuencias de la desobediencia y cómo pueden extenderse a las siguientes generaciones. En el libro de Éxodo se no te inclinarás a ellas, ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Este versículo nos muestra que las acciones de una generación pueden tener repercusiones en las decisiones que tomamos hoy, pueden abrir puertas de bendición o traer consecuencias negativas para nuestros descendientes. Pero, ¿cómo podemos identificar si estamos bajo una maldición generacional? ¿Qué señales pueden indicar que algo más profundo está afectando a nuestra vida y la de nuestra familia? La Biblia nos da claves para discernirlo y nos muestra el camino para romper con estas cadenas y caminar en libertad. Las maldiciones generacionales no siempre se manifiestan de manera evidente. A veces se presentan como patrones repetitivos de fracaso, enfermedades crónicas, problemas emocionales o espirituales que parecen afectar a varias generaciones de una misma familia. Identificarlas es el primer paso para romperlas y vivir en la plenitud que Dios ha diseñado para nosotros. La Escritura nos muestra ejemplos de cómo ciertos pecados o patrones negativos se transmitieron de una generación a otra. Uno de los casos más claros es el de la familia de Abraham. Aunque Dios lo llamó y le hizo una promesa de bendición, su descendencia enfrentó luchas similares. Abraham mintió acerca de su esposa Sara para protegerse y Isaac, su hijo, hizo lo mismo con Rebeca. Luego, Jacob, nieto de Abraham, fue conocido por su engaño y sus hijos siguieron ese patrón al vender a su hermano José. Este tipo de repetición en comportamientos destructivos puede ser una señal de una influencia espiritual negativa que opera en una familia. Sin embargo, es importante entender que no todas las dificultades son producto de una maldición generacional. Algunas son consecuencia de decisiones personales, mientras que otras pueden ser pruebas permitidas por Dios para fortalecernos. En el libro de Lamentaciones, encontramos una reflexión sobre el peso de la culpa de generaciones pasadas. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Lamentaciones 5:7. Este versículo refleja la carga que muchas veces los descendientes llevan debido a las acciones de sus antepasados, pero Dios nos ofrece un camino de liberación. La clave está en reconocer si hay patrones que han sido transmitidos y buscar la verdad en la palabra de Dios para romper con ellos. Algunas señales comunes de una posible maldición generacional: cadenas de pobreza y escasez persistente. A pesar de los esfuerzos, la familia parece no poder salir de la crisis financiera. Adicciones repetitivas, drogas, alcoholismo, juegos de azar o comportamientos autodestructivos que se repiten en diferentes generaciones. Enfermedades recurrentes en la familia, no solo hereditarias, sino padecimientos crónicos que parecen afectar siempre a ciertos miembros de la misma línea familiar. Problemas matrimoniales y familiares. Divorcios frecuentes, relaciones conflictivas o abandono paterno. Depresión, ansiedad y tormento emocional. Estados emocionales de angustia profunda que se han transmitido de padres a hijos. Si reconocemos estas señales en nuestra familia, es momento de buscar la intervención de Dios para romper con toda atadura espiritual que esté afectando nuestra vida y la de nuestras futuras generaciones. Dios nos ha dado autoridad para cortar toda influencia negativa y establecer una nueva herencia en bendición. Dios no diseñó a la humanidad para vivir bajo el peso de maldiciones generacionales. A lo largo de la Biblia encontramos no solo advertencias sobre estas ataduras espirituales, sino también promesas de liberación y restauración. Dios es un Dios de justicia, pero también de misericordia, y nos ofrece la oportunidad de romper con los ciclos destructivos que han afectado a nuestras familias. Un principio clave para comprender cómo opera la liberación es que el pecado abre puertas espirituales. Cuando una generación se aleja de Dios y vive en desobediencia, se establecen patrones negativos que pueden influir en las siguientes. Sin embargo, la Escritura nos muestra que cada persona es responsable de sus propias decisiones ante Dios. En el libro de Ezequiel, Dios hace una declaración fundamental sobre la responsabilidad: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Este versículo deja claro que nadie está obligado a cargar con las consecuencias espirituales de los pecados de sus antepasados si decide caminar en obediencia a Dios.
La maldición solo persiste cuando una generación continúa en los mismos pecados y rechaza la oportunidad de arrepentirse. Un ejemplo de cómo Dios interviene para romper maldiciones generacionales lo encontramos en la vida del rey Josías. Él provenía de una línea de reyes corruptos, incluyendo a su abuelo Manasés, quien practicó la idolatría y llevó a la nación a pecar gravemente. Sin embargo, Josías decidió buscar a Dios con todo su corazón y restaurar la relación del pueblo con él. Como resultado, Dios trajo una transformación y apartó su juicio por un tiempo. Esto nos muestra que la decisión de una persona puede marcar la diferencia para toda una familia. No estamos condenados a repetir los errores del pasado. Si decidimos seguir a Dios con integridad, podemos ser el punto de cambio para las generaciones futuras. Para romper con una maldición generacional, el primer paso es reconocerla y confesarla ante Dios. La oración y el arrepentimiento son armas poderosas en el proceso de liberación. En el libro de Daniel, vemos cómo el profeta intercede no solo por sí mismo, sino por toda su nación. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel 9:5. Cuando confesamos los pecados que han afectado nuestra familia y pedimos a Dios que nos limpie, abrimos la puerta a la restauración. La sangre de Cristo tiene el poder de cancelar toda deuda espiritual y traer una nueva historia para nuestra familia. El siguiente paso es renunciar a toda influencia espiritual negativa. Esto implica cerrar puertas a prácticas que han permitido que las maldiciones se perpetúen. Algunas de estas puertas pueden incluir participación en ocultismo o prácticas esotéricas. Cualquier contacto con brujería, hechicería o adivinación puede traer ataduras espirituales a una familia. Palabras de maldición habladas sobre la familia. Frases como "en esta familia siempre hemos sido pobres" o "todos en nuestra familia tienen mala suerte en el amor" pueden reforzar patrones negativos. Rencor y falta de perdón. Cuando una familia guarda resentimiento y no perdona, se abre la puerta a la opresión espiritual. Una vez que hemos renunciado a estas influencias, es necesario declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida y familia. La Biblia está llena de promesas de bendición y restauración para aquellos que confían en Él. En Jeremías, Dios da una palabra de esperanza, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Cuando alineamos nuestra vida con la palabra de Dios, las maldiciones generacionales pierden su poder y somos transformados en instrumentos de bendición para nuestras futuras generaciones. La clave está en caminar en fe, en obediencia y en la confianza de que Dios nos ha dado autoridad para vivir libres. La autoridad para romper con las maldiciones generacionales no viene de nosotros mismos, sino de Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Su sacrificio no solo nos dio salvación, sino que también nos liberó de toda atadura espiritual que pudiera estar operando en nuestra vida y en nuestra familia. Cuando entendemos esto, podemos caminar en la victoria que ya ha sido conquistada para nosotros. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo explica claramente que Cristo llevó sobre sí toda maldición para que pudiéramos ser libres. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gálatas 3, 13-14. Este pasaje nos deja una verdad poderosa: toda maldición fue llevada por Jesús en la cruz. Ya no tenemos que vivir bajo el peso de las consecuencias del pasado, porque en Cristo somos hechos nuevos. Sin embargo, para experimentar esa libertad, debemos apropiarnos de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Esto no sucede de manera automática, sino que requiere un acto de fe y decisión personal. Jesús ha dado la victoria, pero nosotros debemos ejercer la autoridad que nos ha sido dada para caminar en esa libertad. Uno de los mayores errores que impiden la ruptura de maldiciones generacionales es la ignorancia espiritual. Muchas personas viven atadas a ciclos destructivos porque no conocen la verdad de Dios ni su poder liberador. Jesús enseñó que el conocimiento de la verdad es lo que nos hace libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto significa que para romper con cualquier maldición generacional, primero debemos conocer la verdad de Dios y declararla sobre nuestra vida. El siguiente paso es tomar autoridad espiritual y cancelar en el nombre de Jesús toda maldición que haya operado en nuestra familia. En Mateo, Jesús enseñó sobre el poder que tenemos para atar y desatar cosas en el ámbito espiritual. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 18:18.
Esto significa que tenemos el poder de romper con toda atadura espiritual cuando lo hacemos en el nombre de Jesús. Esto no es magia ni superstición, sino una verdad espiritual que debemos aplicar con fe. Para hacerlo, es necesario orar con autoridad y declarar nuestra libertad en Cristo. Una oración poderosa para romper maldiciones generacionales puede incluir los siguientes pasos: confesión y arrepentimiento, reconocer cualquier pecado propio o de la familia que haya abierto puertas a la maldición. Renuncia, declarar que ya no se acepta esa maldición en la vida personal ni familiar. Declaración de la verdad de Dios, proclamar la palabra de Dios sobre la familia y establecer la bendición en lugar de la maldición. Cierre de puertas espirituales, cortar toda práctica, hábito o influencia que haya permitido que la maldición continuara operando. Cubrimiento con la sangre de Cristo, pedir que el sacrificio de Jesús selle y proteja cada área de la vida y la familia. Cuando una persona toma esta decisión con fe, el poder de Dios entra en acción y se produce un cambio real y profundo. No es un simple ritual, sino un acto de fe basado en la autoridad de Cristo. Dios ha prometido que su bendición será más fuerte que cualquier maldición. En el libro de Deuteronomio, encontramos esta verdad poderosa: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Deuteronomio 28, 2. Las maldiciones generacionales no tienen poder sobre aquellos que eligen vivir bajo la bendición de Dios. Si decidimos caminar en obediencia a Él y aplicar su verdad, nuestra familia será transformada y la herencia de bendición comenzará a fluir sobre las futuras generaciones. Cuando una persona ha identificado patrones de maldición generacional en su familia y ha decidido romper con ellos a través de la verdad de Dios, es crucial mantenerse firme en la nueva identidad en Cristo. La liberación no es solo un evento, sino un proceso de transformación donde se reemplazan hábitos y mentalidades antiguas con la verdad del Evangelio. Después de recibir la libertad en Cristo, muchas personas experimentan ataques del enemigo en un intento de hacerlas volver a los ciclos del pasado. Jesús habló sobre esta realidad espiritual en el Evangelio de Mateo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mateo 12, 43-45. Este pasaje nos enseña que no basta con ser liberado, sino que es necesario llenar nuestra vida con la presencia de Dios. Si no reemplazamos los viejos patrones con una nueva manera de vivir en Cristo, el enemigo intentará recuperar el terreno perdido. Para consolidar la liberación y asegurarnos de que las maldiciones generacionales no vuelvan a tomar dominio en nuestra vida, es fundamental aplicar los siguientes principios. Permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31-32. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con la palabra de Dios, establecemos un muro espiritual de protección. La verdad de Dios reemplaza las mentiras que han afectado a nuestra familia por generaciones. Cortar con lo que nos conecta al pasado. Una parte clave del proceso de restauración es cortar todo lo que pueda reconectarnos con los ciclos del pasado. Esto puede incluir alejarse de influencias tóxicas, relaciones, amistades o ambientes que fomentan los mismos patrones negativos. También eliminar objetos o recuerdos asociados con prácticas espirituales erróneas. Todo aquello que simbolice o represente una conexión con la maldición debe ser removido. Establecer una nueva cultura familiar basada en principios bíblicos. Si en la familia ha habido un ambiente de negatividad, falta de fe o desobediencia, es necesario establecer nuevas costumbres que reflejen la voluntad de Dios. Vivir una vida de oración continua. La oración no solo es el medio por el cual obtenemos la liberación, sino que también es la herramienta que nos mantiene firmes en la victoria. El apóstol Pablo exhortó a los creyentes a vivir en oración continua: orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Declarar bendición en lugar de maldición. Así como las palabras pueden traer maldición, también tienen el poder de establecer la bendición. Dios nos ha dado autoridad para hablar vida sobre nuestra familia y cortar toda herencia negativa. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21. Cada día debemos proclamar las promesas de Dios sobre nuestra vida y descendencia. El pecado es la puerta de entrada para las maldiciones generacionales. Para evitar que vuelvan a operar en nuestra vida, debemos caminar en obediencia y apartarnos de todo lo que desagrada a Dios. Someteos,
pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La obediencia cierra las puertas al enemigo y nos mantiene bajo la protección y bendición de Dios. La transformación no solo debe quedarse en nuestra vida, sino que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos y descendientes a vivir en la libertad de Cristo. Dios ordenó a su pueblo que transmitiera su verdad a cada nueva generación. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Cuando educamos a nuestros hijos en la verdad de Dios, estamos asegurando que la bendición continúe y que las generaciones futuras vivan bajo la cobertura de Dios y no repitan los errores del pasado. Dios quiere transformar cada familia y levantar generaciones llenas de su luz y su amor. Las maldiciones generacionales pueden ser destruidas, y en su lugar, Dios establece una herencia de bendición para quienes le buscan. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Salmo 103, 17. Vivir bajo la bendición de Dios es una decisión que tomamos cada día. Cuando elegimos caminar en su verdad, su amor y su obediencia, aseguramos que no solo nosotros, sino también nuestra familia y generaciones futuras experimenten la plenitud de su propósito. Cuando una persona ha sido liberada de una maldición generacional, su vida debe reflejar un cambio profundo y permanente. No basta con haber sido liberado en un momento específico, es necesario caminar diariamente en la nueva identidad que Dios ha dado. La transformación es un proceso continuo donde el Espíritu Santo nos guía, nos fortalece y nos ayuda a establecer un legado de bendición en lugar de un ciclo de maldición. Uno de los errores más comunes que impiden que una persona experimente la plenitud de su libertad es regresar a las viejas costumbres o creencias. Jesús enseñó sobre esta realidad en el Evangelio: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Lucas 9, 62. Esto significa que para mantener la victoria es necesario avanzar sin mirar atrás, sin volver a las prácticas que abrieron las puertas a la maldición. Muchas maldiciones generacionales están asociadas a mentalidades erróneas que han sido transmitidas de generación en generación. Aunque una persona haya sido liberada, si su mente sigue atrapada en pensamientos negativos o destructivos, será difícil ver un verdadero cambio. El apóstol Pablo nos exhorta a renovar nuestra mente con la verdad de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. La transformación real comienza en la mente. Para romper con los patrones antiguos, es necesario reemplazar los pensamientos de derrota, miedo y maldición con la verdad de Dios. Las maldiciones generacionales no solo se manifiestan en el ámbito espiritual, sino también en la manera en que se vive en la familia. Muchas costumbres negativas han sido aceptadas como normales porque se han practicado por generaciones. Para romper con una maldición completamente, es necesario establecer una nueva cultura familiar basada en la palabra de Dios. Algunos cambios importantes incluyen sustituir la negatividad por gratitud y fe. Evitar expresiones que refuercen la maldición como siempre hemos sido pobres, o todos en esta familia sufrimos lo mismo. Crear nuevos hábitos de oración y lectura bíblica en el hogar. Instruir a la familia en la verdad de Dios. Tomar decisiones diferentes a las generaciones anteriores. Si hubo patrones de desobediencia, irresponsabilidad o pecado, es momento de cortar con ellos y caminar en santidad. La verdadera libertad solo se mantiene si una persona se llena diariamente del Espíritu de Dios. No podemos depender únicamente de una experiencia pasada de liberación. Debemos vivir en comunión constante con Dios. Jesús dijo: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. La relación con Dios no es un evento de un solo día, sino un estilo de vida. Cuanto más tiempo pasamos en su presencia, más firmes nos mantenemos en su libertad. El enemigo intentará que la maldición continúe en la familia si encuentra puertas abiertas en la siguiente generación. Los hijos y nietos deben ser instruidos en la verdad de Dios para que la maldición no vuelva a tomar dominio. Dios dio una instrucción clara a su pueblo sobre la importancia de transmitir su verdad a los hijos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6-7. Los padres tienen la responsabilidad de guiar a sus hijos en el camino de Dios. Si la familia antes vivió bajo maldición, ahora debe establecer una cultura de bendición y obediencia.
Así como se pueden hablar palabras que refuercen la maldición, también se pueden declarar palabras que establezcan la bendición. La Biblia enseña que las palabras tienen poder, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Dios nos ha dado autoridad para bendecir a nuestra familia, por lo que cada día debemos declarar bendición financiera y provisión sobre la familia, protección y salud sobre los hijos, sabiduría y obediencia para tomar decisiones correctas, fe y confianza en Dios para cada circunstancia. La mejor manera de evitar que una maldición vuelva es permanecer bajo la cobertura y dirección de Dios. Él promete protección y bendición a los que habitan en su presencia. El Salmo 91 es una declaración poderosa sobre la seguridad de quienes buscan a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Esto significa que quienes eligen vivir en obediencia a Dios están protegidos de todo ataque del enemigo. La maldición no puede tocar a aquellos que están cubiertos por la sangre de Cristo y caminan en su verdad. La libertad en Cristo es real y permanente, pero es nuestra responsabilidad mantenernos firmes en ella. Dios nos ha dado la victoria, pero debemos caminar cada día en obediencia, llenos de su palabra y guiados por el Espíritu Santo. El futuro de nuestra familia no está determinado por el pasado. Dios tiene un plan de bendición para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Si decidimos vivir en su voluntad, Él se encargará de que la maldición sea completamente erradicada y su bendición sea establecida para siempre. Romper con una maldición generacional no es solo un acto puntual, sino el inicio de una vida completamente transformada por el poder de Dios. No se trata solo de abandonar los patrones del pasado, sino de establecer un nuevo camino de bendición para nosotros y para las generaciones futuras. La clave está en comprender que en Cristo hemos sido hechos nuevos y el enemigo no tiene más derechos sobre nuestra vida ni sobre nuestra familia. La Escritura declara con firmeza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Esto significa que no estamos atados a la historia de nuestra familia. No importa si nuestros antepasados vivieron en maldición, si hubo pecado, pobreza, enfermedad, ruina o idolatría en nuestra línea generacional. Cuando entramos en Cristo, nuestra identidad cambia completamente. Dios nos ofrece una nueva herencia y nos invita a caminar bajo su bendición. En el libro de Deuteronomio, Dios dejó en claro que tenemos la oportunidad de elegir entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30 horas y 19 minutos. Este versículo nos muestra que el futuro de nuestra familia está en nuestras manos. Si decidimos caminar con Dios, Él nos promete restauración y plenitud. La oración es una herramienta poderosa para cerrar toda puerta al enemigo y sellar nuestra nueva identidad en Cristo. Al orar, estamos ejerciendo la autoridad que Dios nos ha dado para declarar la victoria sobre nuestra vida y familia. Si lo deseas, puedes hacer esta oración con fe y proclamación en voz alta. Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que tú eres mi Dios, mi Redentor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre toda maldición generacional que haya estado operando en mi vida y en mi familia. Rompo y cancelo toda herencia negativa, toda opresión del enemigo, toda atadura espiritual que haya sido transmitida por generaciones. Declaro que en Cristo soy nueva criatura, que mi pasado ha sido limpiado por su sangre y que mi futuro está lleno de tu bendición. Renuncio a toda mentira que el enemigo haya usado para mantenerme atado y recibo la verdad de tu palabra. Decido caminar en tu luz, en tu justicia y en tu propósito. Declaro que desde este día mi familia es libre, mis generaciones son bendecidas y toda maldición es reemplazada por la herencia gloriosa que tú has preparado para los que te aman. Te entrego mi vida, mi casa y mi descendencia. Declaro que tu paz, tu provisión y tu Espíritu Santo gobiernan mi hogar. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es eterna y tu amor no tiene fin. En el nombre de Jesús. Amén. La liberación es el primer paso, pero debemos mantenernos firmes en la bendición de Dios. Para esto, es fundamental permanecer en la palabra de Dios, orar diariamente, renovar la mente, rodearse de una comunidad de fe, transmitir la herencia de bendición a nuestros hijos. Dios nos ha llamado a vivir en victoria. Él es fiel para cumplir sus promesas y cuando elegimos caminar en obediencia, su bendición sobre nuestra vida y descendencia es imparable.
Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Deuteronomio 28, 3-6. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.